Después de su fallecimiento, ¿a dónde fue Jesús? ¿Al infierno, al Hades o al cielo? Jesús estaba a punto de emprender el viaje más asombroso que desconcertaría a la humanidad durante siglos, iniciando con su crucifixión. El Evangelio según Lucas relata la travesía final de Jesús hacia su muerte, comenzando con su oración en Getsemaní, donde reafirma su fe en Dios, hasta la cruz donde declara, «Todo está consumado». Tras pronunciar estas palabras, inclina la cabeza y entrega su espíritu, antes de ser retirado y sepultado en una tumba cercana. Su cuerpo yacía inerte en la cruz hasta que finalmente fue bajado. Sin embargo, su espíritu se encontraba en otro lugar. ¿A dónde fue su espíritu? ¿Al infierno o al cielo? Existe un debate considerable respecto al destino de Jesús, o más específicamente, de su espíritu, durante los 3 días entre su muerte y resurrección. Un pasaje que se menciona a menudo es 1 Pedro 3, 18, 21, que contiene uno de los textos más enigmáticos y cautivadores del Nuevo Testamento. Jesús es el modelo supremo de sufrimiento por el bien, con el propósito de acercarnos a Dios y restaurar nuestra relación quebrantada con Él. El justo padeció por los injustos, con el fin de traernos a Dios. De hecho, Cristo murió por los pecados, una vez por todos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en este estado también fue y predicó a los espíritus ahora encarcelados, quienes habían sido desobedientes mientras Dios esperaba pacientemente en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la que pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Esto simboliza la salvación a través del bautismo, que ahora nos salva, no por limpiar la suciedad del cuerpo, sino por un llamamiento a Dios para una buena conciencia, a través de la resurrección de Jesucristo. Aunque Jesús murió físicamente, el Espíritu Santo fue capaz de resucitarlo de entre los muertos. A través del sufrimiento divino, Jesús predicó a los espíritus en prisión, lo cual se entiende que ocurrió después de su muerte, pero antes de su resurrección. Sí, Jesús realmente predicó a los espíritus en el Hades, considerado el reino de los muertos. Es fascinante considerar esto. No predicó a espíritus en una prisión terrenal. Al reflexionar sobre quién tiene la autoridad y el poder supremos en este mundo, la Biblia ofrece una respuesta clara. Incluso aquellos que están bajo la tierra deben reconocer a Jesús como su Señor Supremo, una afirmación poderosa que nos recuerda el poder y la autoridad supremos de Jesús sobre todas las cosas. Es un pensamiento humilde, pero también nos ofrece esperanza y consuelo, sabiendo que tenemos un Señor amoroso y poderoso que controla todo, como se afirma en Filipenses 2:10. Por lo tanto, la pregunta de dónde estuvo Jesús después de su muerte lleva a múltiples interpretaciones, pero lo que es evidente es que Jesús estaba activamente comunicándose con otros y permanecía consciente durante el tiempo entre su muerte y resurrección. Es relevante destacar que hay muy poca discusión sobre lo que sucedió el sábado durante los servicios de Semana Santa, pues generalmente terminan el Viernes Santo y se reanudan el domingo de resurrección. Por lo tanto, rara vez se informa sobre lo que Jesús estaba haciendo el sábado. Es una creencia común que Jesús estaba inactivo e inconsciente después de su muerte y antes de su resurrección, mientras su cuerpo permanecía en la tumba. Sin embargo, es crucial observar que, a pesar de su muerte física, su espíritu seguía muy activo. Tras su fallecimiento, Jesús fue al mundo de los muertos y predicó allí. Uno puede imaginarse a Pedro encontrándose con Jesús el primer domingo de Pascua y preguntándole dónde había estado. En respuesta, Jesús le podría haber dicho que no estaba en la tierra, sino en el Hades, que es el mundo de los muertos, y que estaba predicando a aquellos que se ahogaron en el diluvio de Noé. La muerte separa el espíritu y el cuerpo, y en menos de una semana, Jesús experimentó las 3 fases, siendo un espíritu encarnado, muriendo en la cruz y entregando su espíritu a Dios, y finalmente su cuerpo siendo colocado en la tumba.
continuó existiendo en forma espiritual y predicó a las personas desobedientes que perecieron en el diluvio de Noé. En la mañana del domingo de resurrección, su cuerpo y espíritu fueron reunidos, y él permaneció plenamente consciente y capaz de comunicarse durante todas las etapas. Existen aquellos que creen que su mensaje era un mensaje solo para la generación de Noé. Algunos individuos sostienen la visión de que la segunda oportunidad, después del gran diluvio, fue otorgada solo a una generación, y no hay indicación en la Biblia de que cualquier otra generación recibiría tal oportunidad. Esta generación podría haber acusado a Dios de ser injusto, diciendo que Él los exterminó y luego prometió nunca más hacerlo. La segunda interpretación es que los espíritus a los que Jesús se dirigió podrían ser seres demoníacos. Si los espíritus mencionados en 1 Pedro 3:19 son ángeles caídos, entonces parece probable que estos espíritus estaban encarcelados porque estaban involucrados en un pecado grave antes. Entonces, el mensaje de Jesús no podría haber sido uno de redención, ya que los ángeles no pueden ser salvados, como nos dice Hebreos 2:16, que Cristo no ayuda a los ángeles caídos, sino a los descendientes de Abraham, ofreciéndoles su mano de salvación. En este caso, la proclamación de Jesús a los espíritus probablemente declaraba su victoria sobre Satanás y sus huestes, como se menciona en 1 Pedro 3:22, donde Él subió al cielo y está a la derecha de Dios, lugar de honor y autoridad, con todos los ángeles, autoridades y poderes sometidos a Él. ¿Quiénes son esos espíritus de la generación perversa? Imagina una generación tan perversa que se negó a escuchar un mensaje que salvaría vidas. Como resultado, perecieron en un diluvio catastrófico. Es un recordatorio escalofriante de las consecuencias del pecado. Según la palabra, eran desobedientes, rebeldes, impersuasibles e incrédulos. Su pecado es agravado por el hecho de que Dios les mostró paciencia y longanimidad por 120 años mientras Noé preparaba el arca y les advertía del desastre inminente. Como resultado, se ahogaron y sus espíritus fueron lanzados al infierno, conocido como una prisión. Sin embargo, Noé y su familia obediente fueron salvados en el arca por causa de su fe. Según Pedro 2:5, si Dios no perdonó al mundo antiguo, pero protegió a Noé, un predicador de la justicia, junto con 7 otros, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, eso nos muestra que incluso en aquel tiempo, la fe verdadera y obediente fue recompensada. ¿Quién escribió este intrigante pasaje? Este interesante pasaje fue escrito por Pedro, cuya primera carta es particularmente apreciada por su calidez y accesibilidad. Simboliza la transformación del carácter de Pedro, que Jesús vio en él. Pedro fue uno de los primeros hombres a quienes Jesús llamó para seguirlo. Inicialmente era un hombre que se balanceaba fácilmente, como un junco al viento. Sin embargo, después de la partida de Jesús, se volvió tan sólido como una roca. Pedro fue el primero en todas las listas de los 12 y era el portavoz no oficial del grupo. Los evangelios retratan claramente el carácter de Pedro, quien poseía muchas cualidades como ser carismático, ferviente, impulsivo y enérgico. Pero estas fortalezas también estaban acompañadas por debilidades como ser inestable, voluble y cobarde. ¿Por qué Pedro escribió esto? En este punto, sería beneficioso pausar por un momento y recordarnos del orden fundamental de pensamiento que existía a lo largo de esta carta, escrita contra el telón de fondo de la persecución generalizada. La carta de Pedro estaba dirigida a cristianos que estaban enfrentando dificultades como resultado de sus vidas y su testimonio. Es posible que ellos hayan reflexionado sobre por qué, si la fe cristiana era correcta, ellos deberían estar sufriendo. Si el cristianismo fuera la verdadera fe, entonces ¿por qué había tan pocas personas que la seguían? Pedro está haciendo referencia a Noé, el predicador fiel que advirtió a las personas por 120 años de que Dios destruiría el mundo con agua. A pesar de las advertencias de Noé, las personas se burlaban y lo rechazaban. Sin embargo, Dios lo salvó a él y a su familia durante el diluvio, lo que finalmente validó la fidelidad de Noé. Dentro del contexto de la historia del mundo,
La mayoría de las personas no siempre estuvieron en lo correcto. Aunque solo unas pocas hayan sido salvadas, la fe de uno no debe ser sacudida por el hecho de que haya solo unas pocas personas que son verdaderos creyentes. En los días de Noé, solo había 8 creyentes. Hoy hay millones. No es que fueran salvados por el agua, fueron salvados a través del agua. No fue el agua lo que los salvó, sino el juicio que Dios llevó a cabo para llevarlos a la seguridad. El arca es una representación del Señor Jesucristo. Una imagen del juicio de Dios está representada por la inundación de agua. El arca fue el único medio por el cual alguien podría ser salvado. Aquellos que estaban dentro de la estructura fueron los únicos que sobrevivieron al diluvio. Todos los demás que estaban fuera del edificio perecieron. Así, Cristo es el único camino para la salvación. Aquellos que están en Cristo están tan salvos como Dios mismo puede hacerlos. Aquellos que están fuera están completamente perdidos. El arca sirvió como un refugio seguro para las personas en el proceso de pasar por las aguas del juicio. El arca fue sometida a la fuerza total de la tormenta, así como Cristo soportó la furia del juicio de Dios contra nuestros pecados. Para aquellos que están en él no hay juicio. Juan 5:4 ilustra que había agua por todas partes alrededor del arca, agua cayendo sobre ella y agua debajo de ella. Por otro lado, transportaba a sus creyentes a través del mar hasta un lugar de seguridad en una creación renovada. Consecuentemente, las personas que ponen su fe en el Salvador son transportadas de manera segura a través de un escenario de muerte y destrucción hasta el lugar de la resurrección y de una nueva vida. Lo que Jesús predicaba no sabemos con certeza. Presumiblemente era una forma de predicación que es el acto de proclamar el mensaje de Dios. ¿Qué era su mensaje? No nos es dicho. ¿Por qué solo aquellos desobedientes en los días de Noé son citados? No está explicado. ¿Cuál fue la intención o el resultado de la predicación de Cristo? También no es revelado. Sobre todas estas cuestiones podemos construir nuestras propias conclusiones, pero no tenemos regla para nada que se acerque a la enseñanza dogmática. 3 días después, su cuerpo y espíritu fueron reunidos, y él resucitó de entre los muertos. Jesús retorna a la tierra. La resurrección demuestra que la muerte no pudo retenerlo. La resurrección de Jesucristo es la primera vez en la historia humana que alguien resucitó de entre los muertos y nunca más experimentará la muerte. Algunos de aquellos que son resucitados posteriormente sucumben a la muerte una segunda vez. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo resucitó a Jesús de entre los muertos. Romanos 6:4 afirma que fuimos, por lo tanto, sepultados con Él a través del bautismo en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos a través de la gloria y el poder del Padre, nosotros también podamos caminar habitualmente en novedad de vida, abandonando nuestras antiguas maneras. El relato bíblico sobre la muerte, el descenso al Hades y la resurrección de Jesús ofrece profundas reflexiones sobre la justicia, el sacrificio y el poder sobre la muerte y el pecado. Jesús no solo desafió las limitaciones de la muerte física a través de su resurrección, sino que también, a través de su predicación a los espíritus en prisión, reafirma la soberanía divina, incluso en los confines más oscuros de la existencia post-muerte. Este episodio subraya la omnipresencia de la gracia divina y el plan redentor de Dios que se extiende más allá de la vida y la muerte, ofreciendo esperanza y redención incluso a aquellos que habían perecido en desobediencia durante el tiempo de Noé. Así, la historia de Jesús no solo redefine la comprensión de la vida y la muerte, sino que también refuerza la promesa del Evangelio de salvación y vida eterna para todos los que creen, independientemente de las circunstancias de su fallecimiento. Por tanto, la victoria de Jesús sobre la muerte y el Hades no solo es un testimonio de su divinidad y poder, sino también un recordatorio perpetuo de que la fe en Él nos abre el camino hacia una eternidad junto a Dios, liberados de la muerte y el pecado. En Jesucristo,
encontramos no solo un Salvador, sino un Señor victorioso que ha conquistado el último enemigo, ofreciendo así a la humanidad la esperanza de una nueva vida que trasciende los límites del mundo físico.